Bueno, para continuar esta mesa, ahora Joel Ortega nos va a hablar sobre otro actor también muy importante, la CENTE, durante, bueno, las movilizaciones que protagonizó este sexenio. Él se ha especializado en sociología política, en movimientos sociopolíticos, y bueno, actualmente es profesor de esta facultad y también de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, pues empiezo mi presentación. Como saben, estos días, justamente al finalizar el sexenio, el movimiento magisterial ha encabezado una jornada, la más intensa en lo que va del sexenio. Hoy mismo hubo bloqueos en varias partes del país, entonces es un trabajo que digamos que está en marcha, así como los profesores, pues digamos que todavía voy a tener que incluir estos últimos episodios. Y bueno, titulé a mi ponencia La CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, autonomía y movilización en el marco de una hegemonía progresista, porque como voy a exponer en un momento, considero que es un actor sindical, social, que ha mantenido una autonomía, a diferencia de otros sindicatos que, por ejemplo, ahora en la coyuntura electoral vemos a muchos sindicatos muy en clave justo electoral en alguna campaña de Morena. En el caso de la CENTE ha logrado mantener su autonomía, pero sí con una, sobre todo al inicio, en el marco de una hegemonía progresista que implicó cierta desmovilización, sobre todo en los primeros meses, ¿no? Entonces, voy a hablarles primero un poco de qué es la CENTE y por qué considero cuáles son sus características, después cómo fue la relación a lo largo del sexenio con el gobierno federal y finalmente algunos datos que recabé de la base de datos, ¿no? Entonces, bueno, primero la CENTE, ¿no? Bueno, hay que entender al movimiento magisterial con dos grandes actores con sus condiciones estructurales. Por una parte está el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, que es uno de los sindicatos, si no el más grande de América Latina, con 1.6 millones de agremiados más o menos, 58 secciones, 22,000 delegaciones sindicales. Es un sindicato muy grande, muy poderoso y que se formó en el marco del corporativismo mexicano en 1943, ¿no? Y por otro lado está la disidencia magisterial, que abarca también otros actores, pero básicamente es encabezada por la coordinadora, ¿no? Que se fundó en 1979. Y bueno, a partir de estos dos actores me parece que podemos entender la conflictividad y la movilización magisterial en este sexenio y en los anteriores, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que el CENTE es un sindicato, como les digo, que se formó en el marco del corporativismo. Es un sindicato que en sus formas de movilización, pues básicamente no se moviliza, o sea, apela siempre a las formas institucionales de negociación. Es muy raro, o sea, sí pasa a veces, pero es muy raro que el CENTE salga a las calles o que haga una huelga. Es un sindicato que históricamente, desde que se fundó, primero era un sindicato subordinado y afiliado al partido oficial, al PRI, pero después con la transición democrática es un sindicato que logró negociar y logró pactar tanto con el PAN como ahora con Morena, ¿no? Es decir, es un sindicato que en su historia, a pesar del cambio de partidos, pues es un sindicato que intenta siempre estar muy cercano al gobierno, ¿no? Lo último es que ahora su dirigente, Cepeda, está nombrado como candidato al Senado de Morena, y él durante el sexenio declaró que el CENTE era el ejército intelectual de la Cuarta Transformación, ¿no? Pero lo mismo hicieron con el PRI, con el PAN, etcétera. Es un sindicato centralista que toma las decisiones en gran medida en la Ciudad de México, con un comité muy centralizado. Ha tenido ciertos cacicazgos a lo largo de su historia y bueno, se da en el marco del corporativismo, ¿no? Me extiendo un poco porque la CENTE de alguna manera se forma como un espejo invertido del CENTE, o sea, como un rechazo, un malestar frente a esas formas del sindicato
corporativo que es el CENTE. Entonces, frente a las formas de negociación, si el CENTE es institucionalista, la CENTE tiene una estrategia, una dinámica que le llama de la movilización, negociación, movilización. Es decir, la CENTE finalmente es una corriente sindical que busca logros, derechos sindicales para sus trabajadores de la educación en este caso, pero lo hace siempre de forma movilizada, ¿no? Siempre apela a que se puede llegar a una negociación, pero que el proceso tiene que pasar por la movilización. Incluso ellos dicen, primero nos movilizamos, tenemos unas ciertas demandas, cuando hay una mesa de negociación nos seguimos movilizando y al terminar la negociación nos volvemos a movilizar, ¿no? Es como un sello de identidad en la cultura política de la CENTE. Segundo punto que me parece importante, el principio de independencia política. Si los dirigentes del CENTE históricamente habían sido diputados, funcionarios, gobernadores del PRI, cuando surge la CENTE, la disidencia, uno de sus principios es que los dirigentes sindicales no pueden ser al mismo tiempo dirigentes o representantes políticos, no pueden ser diputados, no pueden ser senadores, no pueden ser gobernadores. Entonces, la CENTE tiene tanto a nivel nacional, como en el caso de Oaxaca, que es la sección más consolidada de la CENTE, tienen unos principios rectores en donde dicen que el movimiento tiene que tener independencia política, insisto, que ningún dirigente sindical puede tener un cargo de representación. Entonces, por lo menos en sus principios, luego la realidad siempre es más complicada, pero en cuanto a sus principios, en cuanto a un dirigente sindical de la CENTE es nombrado un funcionario público, un diputado, etcétera, deja de ser automáticamente de la CENTE, ¿no? Y es muy importante para entender cómo ha sido el comportamiento también en este sexenio. Siguiente punto ya para ir avanzando, mientras el CENTE históricamente ha sido más centralista, la CENTE es mucho más regionalista. De hecho, la CENTE en realidad es un conglomerado de organizaciones regionales. La sección 22 en Oaxaca, la sección 18 en Michoacán, la sección 9 aquí en la Ciudad de México, en Chiapas, en Guerrero, y más bien tienen espacios de coordinación a nivel nacional, lo cual es una ventaja en el sentido de que tienen una relación muy cercana a nivel organizativo con sus dirigentes a nivel local, pero ha sido un problema históricamente en la CENTE que a veces les ha costado mucho trabajo tener demandas a nivel nacional y tener negociaciones a nivel nacional, y generalmente lo que pasa es que acaban negociando por separado Michoacán, Oaxaca, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, es importante, es regionalista. Siguiente punto, bueno, aquí quiero incorporar dos conceptos. Uno es de un investigador de Oaxaca, Víctor Raúl Martínez Vázquez, que decía ya desde los años 90 que la sección 22 era una democracia basista porque era un modelo en donde constantemente el sindicato, para tomar decisiones, en este caso la sección 22, tiene que consultar a las bases. Por ejemplo, en la sección 22 tienen una asamblea de delegados en donde para levantar un paro o para irse a paro también, etcétera, para una negociación, la decisión tiene que pasar por consultarle a la Asamblea Estatal de Delegados, ¿no? Es decir, es una democracia en donde las bases participan mucho. Y por otro lado, aquí está Mariano Casco, que hizo hace poco su tesis de doctorado, y él dice que se trata de un sindicalismo de movimiento social, porque es un sindicalismo que también está muy cercano a los movimientos, que es un sindicalismo, además, muy antagónico, ¿no? Muy antagonista. Y bueno, ya no me extiendo más para ya, digamos, me parece importante iniciar con esas características para entender cómo fue el comportamiento de la CENTE en este sexenio, ¿no? Ahora les voy a exponer pues los resultados. Me basé en tres elementos. Por una parte, los eventos de protesta a partir de la base de datos que estamos trabajando aquí, revisión de algunos documentos de la CENTE y entrevistas a dirigentes de la CENTE que estoy trabajando todavía, ¿no? Entonces, bueno, primero voy a hablarles de la relación que se dio con el gobierno y ya después expongo rápidamente los datos, ¿no? Al inicio del sexenio, la relación de la CENTE fue una relación muy cercana al gobierno, ¿no? De hecho,
después de un sexenio muy conflictivo con Peña Nieto, donde se dio la reforma educativa, hubo mucha represión, etcétera, en las elecciones se da un acto muy poco común para el movimiento magisterial, y es que López Obrador encabezó un acto de campaña en Guelatao, en Oaxaca, así le llamó, con maestros democráticos, que básicamente eran exdirigentes de la sección 22, en donde López Obrador se comprometió a aprobar la reforma educativa, a tener justicia ante la represión y a revalorizar al magisterio. La prensa ya habló de que básicamente la CENTE estaba incorporada al López Obradorismo, que estaba apoyando a López Obrador, aunque en realidad se trató de un grupo de dirigentes, porque la CENTE, por los principios que les mencioné hace un momento, pues mantuvo su independencia como tal, ¿no? El siguiente momento se da ya al inicio del sexenio, cuando López Obrador, efectivamente, como lo había prometido, lanza una propuesta de reforma educativa, y bueno, la CENTE, en su dinámica de movilización, negociación, movilización, se movilizó, hizo un bloqueo en el Congreso, hizo movilizaciones, etcétera, y al final se aprobó una reforma que, digamos que sí tuvo un cambio importante, y es que acabó con la parte más punitiva de la reforma educativa, que era la evaluación a los profesores, y eso afectaba en su carrera, en su acceso a la docencia, etcétera. Con esta reforma de López Obrador le quitó la parte más punitiva, aunque al final se tuvo que negociar esa reforma con las fuerzas, con los partidos de oposición también, y quedaron algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, la evaluación permanece, aunque ya no de manera punitiva, y ahora ya no se habla de la calidad educativa, sino de la excelencia, es decir, pues algo muy parecido, ¿no? Por otra parte, en esa época, López Obrador, por primera vez en la historia, se reunió con los dirigentes de la CENTE a nivel nacional, porque en el marco del corporativismo mexicano, el presidente o el gobierno no se puede reunir con otra representación más que la oficial, ¿no? Entonces, aquí por primera vez se reunió con los profesores de la CENTE, y los profesores, pues, o sea, la CENTE, digamos que fue una relación, un triunfo en términos simbólicos, por lo cual los primeros meses del gobierno, algunos hablaron incluso que se estaba dando una revolución pasiva en el magisterio, porque no se daba movilización, pero más bien es que la CENTE estaba en esa fase más de negociación con el gobierno, ¿no? Sin embargo, eso duró los primeros meses. Ya cuando se dio la pandemia, las mesas de negociación entre López Obrador y la CENTE se rompen porque López Obrador, pues básicamente ya no recibió a los profesores, y durante varios años dejó de recibirlos, y entonces lo que al inicio era una relación de bastante cercanía, esperanza, pues se fue descomponiendo, y la CENTE pasó a tener una consigna que es la que les pongo en la imagen, en donde dicen: gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Y se empezaron a dar algunos momentos de confrontación. Hubo un momento en Chiapas en donde los profesores impugnaron a López Obrador, y él, muy tranquilo y muy sosegado, como siempre es, pues lo que hizo fue salir a dar unas declaraciones, y dijo, comparando a la CENTE con Frena, ¿no? Entonces dijo: ni Frena ni la CENTE detienen al presidente. Obviamente, pues no les gustó a los profesores, y poco a poco, digamos, se fue descomponiendo esa relación, y fue aumentando la movilización, hasta llegar al paro nacional de estos últimos días, que inició el 15 de mayo, y que, como saben, bueno, pues es una movilización bastante importante a nivel nacional, en donde la CENTE básicamente está demandando que se cumpla todo lo que en su perspectiva no se cumplió a lo largo del sexenio, ¿no? Que es la reforma educativa, aumento salarial, etcétera. Bueno, ya para concluir, voy a hablarles un poco de lo que recuperé de la base de datos. Ubiqué 241 eventos a lo largo del sexenio, aunque claro, esto hasta diciembre del 2023, y la mayoría de los eventos seguramente los voy a encontrar en mayo, ¿no? Del 2024, o sea que me falta graficar esa parte. Como ven, la CENTE, el momento de mayor movilización hasta antes de este año fue al inicio, cuando se dio la reforma educativa, y después la CENTE tiene algo, y es que es un movimiento como estacional, o sea, se da siempre en mayo y junio,
cuando sea el Día del Maestro y sea el pliego de demandas del magisterio. Entonces, si ven ahí, más o menos es en torno a mayo, a junio, que sean las movilizaciones, ¿no? Para irme rápido, porque ya no tengo tiempo, en términos regionales, pues básicamente son los estados tradicionales de la CENTE donde más se movilizaron: Oaxaca, Michoacán, Chiapas, la Ciudad de México. El caso de Michoacán hubo un conflicto bastante intenso en donde los profesores bloquearon las vías del tren, lo cual implicó afectaciones millonarias, y básicamente era por demandas locales, ¿no? De plazas, de salario, etcétera. Después, las demandas del magisterio, bueno, son el tema de la reforma educativa, el tema de memoria y justicia y conflictos locales. Conflictos locales tiene que ver con, bueno, conflictos con gobernadores, etcétera, y justicia tiene que ver con la represión de la reforma educativa, en caso particular del 2016 en Nochistlán, donde hubo varios muertos en la represión, y del APO en Oaxaca, ¿no? Y bueno, ya para concluir, como les decía al inicio del sexenio, se hablaba de revolución pasiva, porque básicamente no había mucha movilización, se hablaba de desmovilización, y de que había una continuidad en las políticas educativas, ¿no? Sin embargo, coincidiendo en que esa primera etapa no fue tan intensa las movilizaciones, yo quiero resaltar que la CENTE es un actor que mantuvo su autonomía a lo largo del sexenio, tanto cuando había movilización como cuando no, y es un actor que mantiene su dinámica de movilización, negociación, movilización, por lo cual en la actualidad esa estructura y esa cultura política pues le ha permitido en la actualidad tener esta última etapa de movilización con la que está cerrando el sexenio, ¿no? Entonces, bueno, un poco atropellado por los tiempos, pero ya aquí le cierro y bueno, simplemente decir que es un actor que mantuvo su autonomía y que inició con una cercanía frente al gobierno y la está cerrando con una confrontación pues bastante importante en estas últimas semanas, ¿no? Gracias.